era realmente pobre, esquemática, y su propio esquematismo la volvía tendenciosa. Recuerdo, por ejemplo, que en los manuales con los que estudié pedagogía, didáctica general y las didácticas especiales, habían sido escritos por Hugo Calzetti. Hugo Calzetti era un personaje en esa época, generaciones de maestros nos hemos formado leyendo sus libros. Pertenecía al movimiento de espiritualismo católico que se levantaba contra el positivismo, no por las distorsiones del positivismo, sino por el carácter experimental y científico. Por la posibilidad, en todo caso. Efectivamente. En realidad, su pensamiento oscilaba entre Santo Tomás y García Oz, el pedagogo español perteneciente al Opus Dei, etcétera, etcétera. Y el núcleo de la propuesta de Calzetti, no explícita, pero sí implícita, era que lo que debía lograr la escuela primaria en ese momento era oponerse a las tendencias liberales, así las denominaba él, del movimiento de la escuela nueva o de la escuela activa. Bueno, y ahí entonces empecé a recorrer, a buscar ya desde las portadas, desde la sinopsis, desde la biografía. Digo, no, yo no voy a leer a los pedagogos de derecha, yo voy a leer, bueno, ahí conocí a Vallon antes que a Piaget, por ejemplo. Henri Vallon, qué lindo, sí. Importantísimo, por alguna razón tan silenciado, ¿no? Y por otra parte buscaba materiales que me sirvieran para organizar mis clases. Y ahí hice dos descubrimientos. Uno es este libro de Robert Dotrans, en la enseñanza individualizada, que me resultó sumamente útil para organizar el trabajo. Les cuento algo de Dotrans porque me parece que es interesante saberlo. Ese libro lo publicó la editorial Capeluza en 1949. Sí, acá veo. Dotrans era profesor en el Instituto de Ciencias de la Educación de Ginebra. Este instituto había sido fundado en 1912 por el pedagogo Eduardo Claparet. Esto es escuela nueva, silenciada, distorsionada. Lo interesante de este instituto, que se llamaba Jean-Jacques Rousseau, es que Claparet lo funda con el propósito de formar allí a los futuros docentes. Durante 2 años cursaban materias en el instituto. Al mismo tiempo, este instituto tenía una serie de escuelas públicas asociadas donde los profesores del instituto tenían que poner a prueba las propuestas pedagógico-didácticas que desarrollaban con los futuros docentes. Claro. Realmente era investigación experimental. Claro. Qué buen sistema. Dotrans lo que aporta es su propuesta de una enseñanza individualizada. ¿Qué quería decir esto de enseñanza individualizada? Él proponía que una vez presentado un tema, en lugar de dar una ejercitación única para todos los alumnos, el maestro preparara una serie de ejercicios, de actividades en tarjetas individuales, tratando de graduar el monto de dificultad para que en el mismo momento todos los alumnos trabajaran sobre un tema, pero trabajaran haciendo distintas actividades referentes al tema. Sí, acá está las fichas, lo llama. Las fichas. Empleamos fichas de cartulina Bristol ligera, blanca o de color, tamaño 13
10,5 por 10,5 de suficiente rigidez. Las fichas van casi siempre ilustradas, que acá retoma eso que vos marcabas antes de la enseñanza a través de lo visual. Imágenes de objetos o de animales recortadas de revistas, formas diversas compuestas con las figuritas engomadas empleadas en las escuelas infantiles, dibujos y croquis a lápiz y pluma. Estas ilustraciones gustan mucho a los niños. Bueno, etcétera. Pero que esto es también lo que vemos en la pedagogía de iglesia, ¿no es cierto? Claro, claro. Y estaban hermanados, se conocían y se compartían. Además, esto de variar los ejercicios, era impresionante el efecto que lograba. Bueno, eso lo voy a explicar luego. Pero, por ejemplo, en la introducción de este libro, ojo, cuando él escribe este libro, venía probando la propuesta en una escuela pública con los maestros y a su vez con los futuros maestros. Sí, esto es lo que explica acá en este primer capítulo. Así es. Viendo así un poco rápido, pero vi eso, exactamente lo que acabas de comentar. Y él dice en la introducción que con este modo de trabajar no se pretendía dotar al nuevo maestro, al maestro, de un saber enciclopédico sobre la educación y la enseñanza. Miren qué interesante lo que dice, sino de formar observadores sagaces. Sí. Había una insistencia en observar al niño y en reconocerlo como el eje de la tarea de enseñanza. Fue lo que Claparet, al que acabo de nombrar, llamó en su momento la revolución copernicana en educación. Sí. Ahora el centro tenía que ser el niño. Acá esa cita que vos acabas de nombrar se completa diciendo también: observadores sagaces con un espíritu abierto a los múltiples problemas que plantea la pedagogía, una actitud de educadores y no de funcionarios o de pedantes imbuidos de ideas hechas. Esa parte final clarísimo. Está excelente, está extraordinaria. Bueno, a mí me encantó esto y empecé a usarlo, adaptándolo a mis posibilidades. Yo, por ejemplo, enseñaba un tema, trabajábamos un tema, círculo y circunferencia. Lo trabajábamos con los chicos, llevábamos distintos elementos, observábamos, comparábamos, medíamos. Es decir, era una clase participativa, pero en la que todos interveníamos. Y al mismo tiempo yo iba preparando ejercicios en tarjetas para que pusieran en acción estos conocimientos. Y para eso lo que hacía era recorrer la escuela y empezar a ver qué me ofrecía la escuela, para incluso salir del aula. Y yo tengo acá la observación. Esto es en el mes de octubre del 57, era el segundo año que yo estaba en la escuela 11, en la escuela donde era directora Ana María Calleja, y ella va a observar una clase en la que yo iba a usar tarjetas individuales. Se entera de que lo voy a hacer porque nosotros teníamos que preparar la carpeta didáctica y un leccionario en el que ponía la fecha e íbamos indicando en cada hora de clase qué era lo que pensábamos hacer. Entonces dice en el comentario: me hace observar la señorita Maruco una circunstancia muy peculiar de sus alumnos. Siempre durante la entrega de tarjetas y los minutos que le siguen, la clase parece desordenada, hablan, se paran, se oyen exclamaciones, pero pasado un momento de expectativa, la misma adquiere un ritmo sorprendente. Claro, porque al principio miraban la tarjeta, la compartían, leen su tarjeta, se proveen de los útiles necesarios y comienzan a trabajar. Unos se dirigen al escritorio, porque yo, por ejemplo, le decía, buscá, medí el perímetro, la longitud de la base del vaso que está sobre mi escritorio. Entonces, había cosas en el escritorio, había que ir a buscar y hacer, a medir y averiguar. Unos se dirigen al escritorio, otros al armario,
en el libro tal, busca en la página tal, vas a encontrar un gráfico de pastel sobre tal cuestión, averiguar cuánto mide tal cosa. O bien a la cocina, porque en la cocina tenían las hornallas, tenían toda una cantidad de elementos, ya las porteras sabían que iban a ir a la cocina, así que dejaban al alcance las cosas que había que dejar. Iban al patio buscando también cosas circulares, a la caldera o al jardín de la escuela según lo indicado en el ejercicio. Y entonces ella sigue, porque se quedó durante toda la clase y los ve cuando vuelven, y cuando volvían venían con su ejercicio, y como yo no tenía tiempo de observar a todos, en algunos casos, algunos de esos ejercicios que ya tenía la respuesta hecha por mí, ellos buscaban otra tarjeta donde estaban todas las respuestas y cotejaban, comparaban. Y solo pedían auxilio a la maestra cuando les era imposible manejar esto. Y después sí, hay otra cantidad de observaciones que hace la directora. ¿Ella escribía mientras te observaba? Sí. Qué bárbara. Porque después, como yo las tenía organizadas en ficheros por temas, porque yo usaba tarjetas para matemática y para lengua. Entonces, ¿qué pasaba? En el grado, en las aulas hay tiempos muertos. Los chicos que terminaron, que no saben qué hacer, y que molestan, o que a lo sumo logramos que se pongan a leer algo. Entonces yo les proponía que cuando terminaran una tarea, después que estaba terminada, avisada y demás, podían ir a los ficheros de tarjetas, elegir el tema que quisieran y elegir la tarjeta que quisieran. E incluso la podían desarrollar juntos, ¿no? Con algún compañero o en pequeños grupos. Entonces llegaba un momento en que ellos mismos era como que se iban dando cuenta qué les convenía hacer, ya no era necesario, porque además teníamos unas planillas, no era competencia, sino que era emulación, autoemulación. Claro, era como un registro para ver por dónde iba cada uno. Exacto. Sí, claro. Teníamos, por ejemplo, íbamos a trabajar con tarjetas sobre superficie de figuras geométricas. Yo tenía hecha la planilla de doble entrada, que estaban los números de las tarjetas, la lista de los chicos, y ahí ellos iban marcando con una cruz las que habían resuelto y las que habían resuelto bien. Entonces nadie se ponía a mirar si uno había hecho 4, otro había 8, porque esto era la cosa que charlábamos en las asambleas y demás, sino que era como querer hacer más. Claro, como una conciencia grupal. Efectivamente. Claro. Sí, qué importante. Y también de ayuda recíproca. Sabes que es interesante porque en el trabajo que nosotros hacemos sobre los aprendizajes de los grupos que se autogestionan, la visibilización de la tarea común es uno de los de las situaciones que estamos encontrando repetidas. O sea, se dan mecanismos para visualizar cada uno, pero a la vez poder mostrar la tarea grupal y la referencia de cada uno dentro de ese concierto, que es la característica del trabajo colectivo, ¿no? Y objetivar esa posibilidad en un registro visual que sea muy fácilmente comprensible para cualquiera es clave. Así que es eso mismo. Y eso lo hacíamos en esa escuela con los bancos fijados al piso. Claro, un espacio que en principio no te permitiría un montón de cosas, igual vos... Claro, lo que pasa es que acá lo que vos me estás contando es que el espacio de enseñanza tuyo no era en los bancos fijos, era toda la escuela o inclusive el barrio, es decir, vos tenías ya claramente una concepción del espacio como recurso pedagógico, que bueno, que te permite esta posibilidad que en definitiva casi no importa si los bancos están... No, realmente. Bueno, yo en muchas de las cosas de iglesias que las conocí después, especialmente la cuestión de las asambleas, no lo hice muy poco en la primera escuela, pues yo trabajé como maestra de grado en 2 escuelas primarias, 4 años en esta de la que estoy hablando y 6 años en la siguiente. Ahí sí
las asambleas, y otra cosa que me dio muchísimo resultado, que era armarle guiones, como los guiones que hacía Iglesias, para que los chicos indagaran distintos temas, y luego les proponía que se los explicaran a los compañeros, pero dramatizándolos. Entonces armaban escenografías, se vestían, se disfrazaban, como la escuela les daba la oportunidad de reunirse a la tarde cuando estaban con la otra maestra, claro, y disponer de esos espacios. Tenían esos tiempos y espacios. Las cosas que han hecho esos muchachos. Claro. Les cuento algo de Dotrans porque me parece que es interesante saberlo. Ese libro lo publicó la editorial Caperuza en 1949. Sí, acá veo. Dotrans era profesor en el Instituto de Ciencias de la Educación de Ginebra. Este instituto había sido fundado en 1912 por el pedagogo Eduardo Claparet. Esto es escuela nueva, silenciada, distorsionada. Lo ejemplo. Henri Vallon, qué lindo, sí. Importantísimo, por alguna razón tan silenciado, ¿no? Y por otra parte buscaba materiales que me sirvieran para organizar mis clases. Y ahí hice dos descubrimientos. Uno es este libro de Robert Dotrans, en la enseñanza individualizada, que me resultó sumamente útil para organizar el trabajo. De la propuesta de Calzetti, no explícita, pero sí implícita, era que lo que debía lograr la escuela primaria en ese momento era oponerse a las tendencias liberales, así las denominaba él, del movimiento de la escuela nueva o de la escuela activa. Bueno, y ahí entonces empecé a recorrer, a buscar ya desde las portadas, desde la sinopsis, desde la biografía. Digo, no, yo no voy a leer a los pedagogos de derecha, yo voy a leer, bueno, ahí conocí a Vallon antes que a Piaget, nos hemos formado leyendo sus libros. Pertenecía al movimiento de espiritualismo católico que se levantaba contra el positivismo, no por las distorsiones del positivismo, sino por el carácter experimental y científico. Por la posibilidad, en todo caso. Efectivamente. En realidad, su pensamiento oscilaba entre Santo Tomás y García Oz, el pedagogo español perteneciente al Opus Dei, etcétera, etcétera. Y el núcleo era realmente pobre, esquemática, y su propio esquematismo la volvía tendenciosa. Recuerdo, por ejemplo, que en los manuales con los que estudié pedagogía, didáctica general y las didácticas especiales, habían sido escritos por Hugo Calzetti. Hugo Calzetti era un personaje en esa época, generaciones de maestros